Bueno, este curso de introducción a las evaluaciones económicas está compuesto por cuatro módulos que tienen como objetivo brindar un programa general acerca de las evaluaciones económicas de medicamentos y de medicamentos biológicos. Mi nombre es Jefferson Buendín, yo soy médico pediatra, profesor del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Antioquia, y le damos la bienvenida a este curso. Entonces desarrollaremos este curso en cuatro módulos. En el primero desarrollaremos el tema de la importancia de las evaluaciones económicas de medicamentos en el contexto de la salud pública. En el segundo evaluaremos y detallaremos los tipos de evaluaciones económicas. En el tercero evaluaremos también el modelo de análisis de costo-utilidad, y en un último módulo detallaremos la construcción de árboles de decisiones a través de un ejercicio de un análisis de costo-utilidad. Entremos en materia, el módulo 1. Entonces, vamos a hablar acerca de la importancia de las evaluaciones económicas de medicamentos. Y queremos responder a través de este módulo tres preguntas fundamentales. La primera, ¿qué es y qué no es una evaluación económica? Segundo, ¿de dónde se originan las evaluaciones económicas? Y por último, ¿cuál es el impacto que han tenido las evaluaciones económicas? ¿Qué es una evaluación económica? Una evaluación económica es un análisis comparativo de dos o más alternativas en términos de sus costos, en términos de consecuencias. Siempre es una comparación de costos y una comparación de consecuencias. En este sentido, pues la evaluación económica siempre implica un análisis comparativo de distintas acciones alternativas, realmente más de una opción. Este es el ejemplo típico de una evaluación económica donde tenemos dos intervenciones en una población determinada y dos intervenciones que tienen unos efectos y unos costos. Entonces, para que se configure una evaluación económica completa, deben evaluarse más de dos alternativas, deben evaluarse los efectos en salud de cada alternativa y deben evaluarse los costos que implica cada alternativa. Entonces miremos, por ejemplo, en este enunciado, determinemos si es una evaluación económica completa. En este ejercicio identificamos que están evaluando la seguridad de un anticuerpo monoclonal cada 3 semanas en combinación con agentes quimioterapéuticos administrados en cursos semanales en 31 pacientes con una determinada patología. Esto es una evaluación de seguridad. Por ningún lado en este enunciado nos están mencionando que están comparando dos alternativas, sencillamente hay un solo brazo y están evaluando solamente aspectos de seguridad, pero no es una evaluación de costos ni tampoco una evaluación comparativa de efectividad. Entonces, es una comparación de consecuencias, no es una comparación de costos y no implica una comparación de otras alternativas. Esto, si vemos este enunciado, no es una evaluación económica. Miremos aquí el siguiente. En este se está haciendo un ensayo clínico aleatorizado que están comparando dos alternativas. ¿Esto es o no es una evaluación económica? Según la definición que dimos anteriormente, esta es una comparación de consecuencias. Sí, están comparando consecuencias clínicas entre dos alternativas. Están comparando costos, no por ningún lado. Nos hablan de que están comparando costos entre las dos alternativas y por lo tanto, pues tampoco es una evaluación económica. Miremos el siguiente. Este es un estudio en el cual están evaluando los costos directos y sus predictores en pacientes que tienen una determinada patología, y a través de la metodología es claro que están enrolando una serie de centros que están reclutando una serie de pacientes y están examinando información recolectada, evaluando, entre otras cosas, algunos desenlaces clínicos y algunos costos.
La pregunta es, ¿esta es una evaluación económica? ¿Esta es una evaluación que están comparando consecuencias? En este estudio están sencillamente, como dice su objetivo, evaluando costos directos, pero no están evaluando consecuencias en salud. Están comparando costos, sí. Hay un ejercicio de costeo, pero no cumple entonces igual la definición de lo que es una evaluación económica, que sea una evaluación tanto de costos como de consecuencias. En este enunciado están evaluando pacientes reclutados de manera consecutiva que tienen una determinada patología en el hospital entre el 2001 y el 2010, que estaban recibiendo una terapia de trastuzumab más otro esquema quimioterapéutico. Estaban analizando costos relacionados directos con hospitalización y cuidado en salud, y están evaluando la progresión libre de enfermedad comparando justamente los dos tratamientos, ¿sí? Están comparando también están comparando una serie de costos. Entonces viene la primera pregunta. Se está haciendo una comparación de consecuencias. Una consecuencia puede ser la progresión libre de enfermedad, ¿sí? Segundo, están haciendo una comparación de costos. Están sencillamente enunciando los costos de los tratamientos, y están comparando entre dos más alternativas. Es aquí donde no se ve claramente la estimación de una razón de costo-efectividad incremental, una medida que permita comparar costos y alternativas. Por lo tanto, no sería una evaluación económica completa. Y aquí en este enunciado, a diferencia del anterior, sí es posible identificar que están evaluando dos brazos de tratamiento, ¿sí? También claramente están comparando consecuencias clínicas y consecuencias de costos. Consecuencias clínicas como los años de vida ajustados por calidad y el costo, una comparación de costos, estimando justamente el costo por cada año de vida ajustado por calidad. Entonces, en este enunciado sí es claro lo que corresponde a una evaluación económica. Bien. Bueno, miremos por qué se originan las evaluaciones económicas. Las evaluaciones económicas se originan porque no vivimos en sociedades con recursos ilimitados, ¿sí? Justamente la economía es la ciencia que transcurre su disciplina en procesos de toma de decisiones, en tomar la mejor elección ante la escasez de recursos. ¿Por qué tenemos que escoger? Tenemos que escoger porque siempre tenemos prioridades para la asignación de recursos. Y todos los días nos hacemos preguntas como en el ámbito sanitario, si debemos incorporar un medicamento o una nueva prueba diagnóstica a nuestro plan de beneficios. También es frecuente que nos hagamos preguntas de quiénes deben recibir una tecnología, quiénes no deben recibir una tecnología, o cuál será el impacto de recibir y apropiar un nuevo medicamento, una nueva prueba diagnóstica en un plan de beneficios. Entonces, siempre estamos en dilemas tanto en la vida diaria como a nivel sanitario respecto a tener que elegir ante un escenario de recursos limitados. Cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de dinero, sino también hablamos de tiempo y de personal, ¿sí? Entonces, justamente la cantidad de recursos en salud que está dedicado a este rubro es una cantidad que está limitada, y es una cantidad que está limitada justamente por la disposición que tiene la población a financiar el servicio. Bien, entre mayor disposición tenga la población a financiar un servicio, se va a contar con mayor cantidad de recursos, pero en general, como vemos, el gasto total en salud en los países latinoamericanos cada vez
no tiene una tendencia creciente, ¿sí? No es que cada vez se gaste más en salud, al contrario, ¿sí? Es más bien un comportamiento estacionario. Igualmente, el gasto en salud per cápita sí sigue aumentando. Y esto está precisamente, entre otras cosas, relacionado por el aumento en la expectativa de vida, por la reducción en la población económicamente activa, lo que hace definitivamente que la incorporación de nuevas tecnologías en salud con alto costo, nuevos medicamentos de alto costo, que está haciendo que tanto en países desarrollados como en países de vía de desarrollo, pues el gasto en salud per cápita incremente año a año, ¿sí? Y vemos que hay países latinoamericanos que tienen un gasto en salud eh, muy comparable, en el sentido en que tiene una tendencia creciente, y que si sigue esa tendencia seguramente se va a acercar al gasto de salud per cápita que se presenta en Europa o en Norteamérica. Entre otras cosas, lo que veíamos anteriormente, lo que mencionábamos, es dado el aumento de la expectativa de vida al nacer, que está conllevando a una mayor cantidad de personas adultas mayores, asimismo una reducción en la población económicamente activa, que es la que, como veíamos, está dispuesta a pagar y a financiar con sus aportes los sistemas de salud. Entonces, ante este medio siempre tenemos que establecer prioridades. En escenarios con recursos limitados, la única manera de tomar una elección es tomar una elección basándonos en un ejercicio de priorización. ¿Y cómo establecemos prioridades? Las prioridades las establecemos según el valor que le asignemos al bien que nosotros deseamos. Si es un bien que nosotros apreciamos, seguramente va a ser un bien que va a tener un alto valor. Y en la medida en que tenga mayor apreciación ese bien por la sociedad, va a tener mucho mayor valor. Eso también puede ser visto de otra forma y puede ser medido como una utilidad que sea asignada, ¿sí? Asignada, y que represente justamente el valor que le asignen las personas a este bien. Ahora, el bienestar de la sociedad, sin embargo, es más que la suma de esas utilidades individuales. Entonces, con ello, siempre una decisión pública va a tener afectados, ¿sí? No, en la vida real, así sea la construcción de un nuevo hospital, por ejemplo, que en apariencia es una medida que beneficia a la comunidad, siempre van a haber personas, por ejemplo, que van a ser afectadas por los ruidos y las molestias que implican no solamente la construcción, sino el funcionamiento. Entonces, en ese sentido, siempre van a haber afectados, no siempre va a ser posible tener contento a todo el mundo. En este sentido, entonces, la solución desde este punto de vista a nivel público es si las personas que reciben el beneficio compensan a aquellas personas que están que se ven afectadas, de alguna manera se va a equilibrar este tipo de situaciones, y eso es lo que lo que se denomina una política con bienestar social, donde existe una compensación siempre entre las personas que salen beneficiadas a las personas justamente que no salen tan favorecidas, ¿sí? Para que, entre otras cosas, las personas que salen beneficiadas puedan mantener esas buenas compensaciones. Entonces ya el concepto de bienestar es un concepto que va mucho más allá de la suma de una apreciación individual, hacia un bien, sino que ya viene siendo en sí un ejercicio de compensación entre la sociedad. Entonces, en ese sentido, se puede medir
las pérdidas y las ganancias de ese bienestar desde la perspectiva de la sociedad, asignando un valor monetario al bienestar, y es donde justamente, basándose en esta teoría económica del bienestar, es donde surge el análisis de costo-beneficio. Si nosotros podemos asignar un valor monetario al bienestar, entonces podemos hacer ejercicios de priorización. ¿Bien? En ese sentido tenemos que tener claro algunos términos. El término de eficiencia. El término de eficiencia es sinónimo a la forma en la cual nosotros utilizamos los recursos para lograr un efecto deseado. En esa medida existen distintos tipos de eficiencia. En la literatura se llama, o se ha denominado eficiencia en la asignación, cuando se destinan recursos a un grupo de personas y esta destinación pues genera un beneficio que ninguna otra reasignación puede generar. Por ejemplo, el administrar estatinas a pacientes de alto riesgo en vez de administrar a pacientes de bajo riesgo. ¿Sí? Es justamente esta intervención en esta población donde alcanza su mayor beneficio, y no administrándolo en otra población, solamente en este tipo de poblaciones donde va a alcanzar su máximo beneficio. Y hablamos de eficiencia técnica cuando se usan las mínimas cantidades de recursos para lograr el efecto deseado. Entonces, un ejemplo claro de eficiencia técnica es, por ejemplo, cuál es la forma más económica de prevenir una enfermedad. Sí, eso es un ejemplo claro de eficiencia técnica. Bien. Ahora, en un mercado perfecto, pues la competencia es la que me va a garantizar esa eficiencia. Sin embargo, tenemos de que la salud justamente no es un mercado perfecto, es un mercado en el cual la eficiencia no siempre es el objetivo más importante. Existen objetivos más allá de la eficiencia en el mercado de salud. También lo hacen ineficiente el hecho de que exista este aumento creciente de pacientes de alta edad y exista una base fiscal decreciente, porque cada vez existen menos personas, o una proporción menor de personas dispuestas a financiar el sistema, a financiar los sistemas de salud. Asimismo, el uso de la atención sanitaria permanece constante, inclusive a pesar de que aumente el precio. Es decir, a diferencia de otros mercados, el mercado de salud reacciona poco ante las señales de los precios. Siempre la gente va a estar consumiendo servicios en salud porque es un elemento esencial, ¿sí?, para las sociedades. Y además de que el paciente como usuario, es un paciente que no siempre está enterado de cuál es la mejor atención sanitaria. Existe siempre una asimetría de información y del mercado en salud. Entonces no siempre el individuo es la mejor persona para tomar decisiones respecto a su propio bienestar, y muchas veces esa responsabilidad es atribuible y la toma el servicio de salud, el personal de salud, ¿sí? Toma decisiones por el paciente respecto a cuál es la mejor forma de alcanzar su bienestar. Donde vemos de que siempre, a través de este breve relato, siempre estamos en búsqueda de maximizar nuestro bienestar, tomando la mejor decisión posible con la menor cantidad de recursos que esto implique. Y justamente la asignación de recursos en salud se basa más en las necesidades, ¿sí? Se basa más en las necesidades que en otra cosa. Entonces, en ese sentido, pues el mercado en salud, a diferencia de otros mercados, tiene una naturaleza totalmente imprevisible. Nosotros podemos planificar el consumo de bienes, por ejemplo, los alimentos. Podemos planificar el consumo de alimentos en la canasta familiar durante un mes, pero para nosotros es muy difícil poder prever el gasto el gasto sanitario.
dado que el comienzo de una enfermedad en general es imprevisible, su duración es imprevisible y muchas veces los desenlaces también son totalmente imprevisibles. Asimismo, pues las personas en general prefieren pagar un impuesto que pagar primas elevadas en un mercado de libre competencia, que es lo que se conoce como deseconomía de escala. Igualmente, personas de pocos ingresos no están dispuestas a pagar primas según el riesgo, ¿sí? Porque no pueden pagar una prima que refleje su riesgo, porque implicaría un alto costo. Esto es lo que se conoce como una selección adversa. No siempre el pago de primas y el aporte al financiamiento del sistema de salud, basándose en el riesgo, va a ser la mejor opción, porque ocurre este fenómeno de selección adversa, especialmente con personas de pocos ingresos. Igualmente, si pagamos una prima fija, existe el riesgo de consumir más de lo estrictamente necesario, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como el riesgo moral para el consumidor, o proveer más de lo estrictamente necesario, que es el riesgo moral para el proveedor. Son consecuencias del pago de una prima fija, ¿bien? Donde los usuarios pueden usar más de lo que deberían los servicios, y los médicos y el personal de salud puede gastar mucho más de lo que debería, dado de que es una prima fija, y no dependiente entre otras cosas, por ejemplo, del riesgo. Asimismo, pues la gente prefiere pagar por beneficios personales y no por beneficios sociales, ¿sí? Por ejemplo, esto es claro con algunos ejercicios de vacunación. La vacunación, por ejemplo, genera una inmunidad de rebaño. Por lo tanto, la vacunación por sí genera una gran cantidad de beneficios sociales, pero mucha gente no ve este beneficio social y prefiere o no destinar ese dinero, o puede llegar a preferir no destinar ese dinero y dedicarlo a otras alternativas, a otros gastos. Y también pues es poco probable que los pacientes estén totalmente informados, como decíamos anteriormente, lo que implica de que se dé una relación asimétrica. Entonces, todas estas son una serie de razones por las cuales el mercado de salud es un mercado imperfecto, un mercado donde tiende a existir este fenómeno de deseconomía de escala, tiende a existir esos fenómenos de selección adversa, tiende a existir el fenómeno del riesgo moral, ya sea del consumidor o del proveedor. Teniendo claro entonces que estamos en un mercado imperfecto con ciertas características a diferencia de otros mercados, es importante entonces para la asignación de recursos en salud entender lo que significa la costo-oportunidad. La costo-oportunidad, nosotros siempre que vayamos a elegir implementar una estrategia, una decisión implica sacrificar otras que no hemos tomado y que no vamos a tomar por haber tomado ya y haber elegido alguna alternativa. Y entonces los recursos que nosotros vamos a destinar a una alternativa ya no los vamos a poder destinar a otras, con los beneficios que pueden haber generado las otras decisiones. ¿Bien? Este es un claro ejemplo de lo que significa la costo-oportunidad en términos de salud, ¿sí? ¿Cuántos años de vida se podría costear con $1 millón en 1990? Eso fue un ejercicio teórico, pero muy claro para ejemplificar el concepto de costo-oportunidad. Con $1 millón se podrían comprar 3 años de vida si se invierte, por ejemplo, en monitorizar pacientes de bajo riesgo en unidades coronarias. Pero si ese mismo $1 millón se invierte, por ejemplo, en cirugía de bypass coronario en hombres de edad media, se pueden comprar 134 años de vida. Entonces, tomar una decisión implica sacrificar los beneficios de otra. Ahora, este costo de oportunidad pues va a depender del riesgo poblacional. Miremos, por ejemplo, es diferente la cantidad de años de vida que se puede obtener, por ejemplo,
invirtiendo ese $1.000.000 en lovastatina en población de alto riesgo que en población de bajo riesgo. En población de alto riesgo vamos a ganar 63 años de vida, mientras que si lo invertimos en población de bajo riesgo apenas 3. Entonces el costo de oportunidad también es importante que entendamos que depende del riesgo poblacional. Entonces, tratando de sintetizar hasta ahora, tenemos una necesidad siempre de tomar elecciones, tomar decisiones en nuestra vida, porque vivimos en un escenario de recursos limitados. El mercado en salud es un escenario de recursos limitados y que la tendencia es a que exista mayor gasto y exista mayor gasto, exista un déficit en su base de financiamiento al existir menor cantidad de personas que estén aportando, con lo cual hace cada vez más importante tomar decisiones basándose en procesos de priorización. ¿Y qué es lo que vamos a priorizar? Justamente el bienestar que me pueda llegar a ofrecer una alternativa frente a otra alternativa. Pero también tenemos en cuenta que una elección implica perder otras elecciones, otras alternativas, y perder el bienestar o el beneficio que me puede generar otras. Y eso es lo que conocemos como costo-oportunidad. Entonces, en ese sentido, si nosotros vamos a tomar decisiones para asignar recursos basándonos en las prioridades, vamos a buscar alternativas que nos permitan maximizar los beneficios, el bienestar que genera una decisión, una alternativa, a la menor cantidad de costos, en este caso, en el caso específico, que implique la menor costo-oportunidad, ¿sí? Que implique una decisión donde no pierda tanto en tomar esa decisión frente a otras alternativas que tenía. Tenemos un caso clínico en el cual usted está en consulta externa, usted quiere maximizar la salud de sus pacientes, tiene apenas 15 minutos, ¿sí?, para gastarlos eficientemente, y usted no puede dedicar mucho tiempo a las actividades que va a realizar en esos 15 minutos. ¿Cómo hace usted para maximizar los pacientes? Una opción es que usted entonces haga un listado de todas las posibles intervenciones que usted puede hacer en una consulta de promoción y prevención y las clasifique según cuánto tiempo le demora a usted ponerse a hablar de ese tema y cuánto es el beneficio que se espera al usted hacer una intervención sobre ese tema en particular. Entonces, por ejemplo, usted puede esperar un beneficio y le asigna un número, un ejercicio teórico de 50 a hablar sobre métodos de screening en cáncer cervical, y eso le va a gastar 5 minutos. Acuérdense que tiene 15 minutos. Pero si usted se dedica, por ejemplo, a hablar y hacer mediciones, detección temprana de hipertensión, quizás usted va a alcanzar el mismo beneficio en un tiempo mucho más corto. Bien, y así por el estilo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo que deberíamos hacer es calcular una unidad de beneficio que le pondere el tiempo por el beneficio que yo puedo obtener. Entonces, ¿cuál será la intervención más tiempo efectiva? Pues calculamos una razón. Bien, en ese sentido, entonces, vamos a tener que entre mayor sea esa relación de tiempo-beneficio, o entre menor sea esa relación de tiempo-beneficio, usted va a contar con información para tomar una decisión. En este caso, quizás usted gaste esos 15 minutos haciendo intervenciones contra tensión arterial, colesterol, PAP y actividad física, porque son actividades que implican invertir la menor cantidad de tiempo y obtener el máximo beneficio. Entonces esto es muy importante. Siempre una forma de priorizar es ponderando justamente el beneficio por el costo que implica, o en este caso el beneficio por el tiempo que implica. Bien,
Siempre antes de implementar una tecnología, nosotros nos preguntamos, ¿será que es eficaz? ¿Será que es segura? ¿Será que está disponible? ¿Y será que es costo efectiva? Son los 4 pilares fundamentales antes de implementar una tecnología. Ahora, habíamos hablado que una de las causas del aumento del gasto en salud justamente es la incorporación de nuevas tecnologías, y la pregunta siempre es si el beneficio que ganamos con la incorporación de un nuevo medicamento, una nueva prueba diagnóstica, es superior a los beneficios que estamos perdiendo por no utilizar estas tecnologías desplazadas. Y es siempre la pregunta que tiene que rondar en el momento de hacer un ejercicio de priorización en la asignación de recursos. Vemos, por ejemplo, de que a medida que van transcurriendo los años, cuando se compara el costo promedio de un mes de tratamiento para el cáncer en una persona promedio, ha ido aumentando a través de los años. Bien, entonces es claro la tendencia creciente a utilizar tecnologías de mucho mayor costo. También pasa lo mismo con la medicina personalizada. En general, siempre las dudas en la medicina personalizada están relacionadas justamente con la falta de estudios adecuados que evalúen su beneficio clínico, ¿sí?, sobre desenlaces duros. ¿Sí? Igualmente, estudios que valoren el beneficio clínico respecto también a la cantidad de recursos que son necesarios para obtener estos beneficios. Es claro que, por ejemplo, en pruebas farmacogenéticas todavía se requiere grandes inversiones, ¿sí? Grandes inversiones, y quizás donde tiene en este momento mayor eficiencia, se puede lograr mayor eficiencia en la asignación de recursos a pruebas farmacogenéticas, sería con el objetivo de tratar de evitar eventos adversos, de donde ha mostrado su mayor utilidad clínica, pero incluso en eso, en este momento, para que el tener una nueva prueba farmacogenética, por ejemplo, implique un ahorro significativo de dinero, debido a la información que provee, se necesita de que en general la asociación y el porcentaje de reducción atribuible a utilizar esta prueba farmacogenética sea, como vemos aquí en esta tabla, superior al 60%, lo cual no todas las pruebas farmacogenéticas, por ejemplo, hasta el momento alcanzan ese tipo de valores. Este es un ejemplo típico de una tecnología nueva. Quizás, como ha pasado con muchas pruebas diagnósticas y medicamentos, en el año 2020, 2025, 2030, y esas tecnologías tengan un precio mucho menor y no sean tan costosas tan costosas en términos de la cantidad de dinero que hay que invertir para obtener un beneficio clínico. Bien, también es claro, evaluando ahorita el impacto que tienen las evaluaciones económicas de medicamentos y tecnologías sanitarias, de que una tecnología que no cuente con información de costo-efectividad es poco probable que sea cubierta por un sistema de salud. Al menos se han hecho ejercicios en distintos sistemas de salud y han encontrado este hallazgo de manera consistente. Si una tecnología cuenta con información de costo efectividad, es más probable que sea cubierta por los sistemas de salud. Ahora, ¿cuánto gana el sistema de salud por obtener información de costo efectividad? Este es un artículo muy interesante en el cual justamente evaluaron cuánto se ganaría por reasignar recursos hacia tecnologías donde se cuente con información de costo efectividad, ¿sí? Y es claro la ganancia en términos de beneficios clínicos y el ahorro en dinero que implica utilizar tecnologías costo efectivas, ¿sí? Igualmente, estas entidades
que definen los planes de beneficio en salud en cada uno de los países. Pues las tecnologías usualmente son universales, ¿sí? Son universales en el sentido de que una misma tecnología puede estar evaluada en distintas agencias sanitarias en el mismo momento, y las agencias sanitarias pueden llegar a tomar decisiones incluso contrarias con la misma información, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones del análisis farmacoeconómico? Como ocurre frecuentemente en la literatura, existe un sesgo de publicación, existe un sesgo también por parte de las personas, muchas veces que con la presencia, ¿no?, de conflictos de intereses pueden llevar a interpretar de una manera más optimista una evaluación económica favoreciendo su adopción. También es claro que como lo vimos anteriormente, en el mercado de salud la eficiencia no siempre es el objetivo más importante. Es importante también la cobertura, es importante que la tecnología sea una tecnología que sea factible, que no discrimine a grupos poblacionales, que sea equitativa, por ejemplo, que sea segura. Igualmente es difícil liberar recursos que se están destinando a las tecnologías del momento. No es fácil en salud, a diferencia de otros mercados, destinar recursos a nuevas inversiones. ¿Bien? Y en general, los estudios financiados por la industria farmacéutica no tienen mucha credibilidad, ¿sí? Pero sin embargo son justamente la industria farmacéutica uno de los actores más vigorosos y activos en la publicación de evidencia científica por el papel que tienen. Igualmente, quizás la limitación más grande que presentan hasta el momento las evaluaciones económicas es que las personas encargadas de tomar decisiones sanitarias conocen muy poco de las metodologías de evaluaciones económicas y les cuesta también interpretar los resultados. Entonces todavía hay serios problemas de comunicación y transferencia de los resultados de las evaluaciones económicas hacia las políticas públicas de salud. ¿Qué podemos concluir? Las evaluaciones económicas es un análisis comparativo de dos o más alternativas. Los vimos a través de distintos ejemplos, y que las evaluaciones económicas permiten una optimización de los recursos, tratando de maximizar el beneficio y reducir la costo-oportunidad, y que se han convertido, sin duda alguna, en requisitos para autorizar la cobertura en varios países, y que son un soporte adicional para incorporar nuevas tecnologías en salud. Bien. Con esto hemos finalizado esta primera charla de introducción a las evaluaciones económicas de medicamentos.